Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del COES, el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social. Programa en el que nos preocupamos, nos interrogamos sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, como persona, como país, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a tratar un tema con una invitada muy especial, que es un tema básico en las ciencias sociales, pero es un tema básico en la vida de las sociedades y que ha tenido una evolución importante, siendo siempre, yo diría, el tema, el ideal, la utopía o el problema fundamental que enfrenta nuestra sociedad, que son el tema de la igualdad. En la tradición de las ciencias sociales o sociológicas, uno diría que el tema de la igualdad ha sido básicamente tratado desde la perspectiva estructural, desde la estructura de la sociedad que permite que haya igualdad. El ideal es un ideal, digamos, normativo, utópico, que tiene que ver con la condición humana. Pero la manera clásica de tratarlo es la igualdad respecto a lo que uno podría llamar la igualdad distributiva, o la igualdad basada en el acceso a los recursos, no solo a los recursos económicos, que han sido muy importantes en el debate sobre la sociedad capitalista, sino también a los recursos normativos, es decir, a los derechos. La igualdad en derechos, la igualdad respecto al acceso a los bienes que la sociedad produce. Y, de hecho, uno podría decir que la conformación de los antagonismos, fundamentalmente, en la sociedad y por lo tanto de las distintas visiones políticas de lo que se quiere para una sociedad, ha estado basada en la desigualdad, llamémosle estructural, de ingreso, de acceso a los recursos, o respecto a la manera de que se cumplan los derechos para los distintos sectores de la sociedad. En el último tiempo ha ido surgiendo una visión que no reemplaza necesariamente la visión estructural de la desigualdad de acceso a los recursos jurídicos, a los recursos materiales, económicos, sino que plantea una problemática desde otra perspectiva y que tiene que ver con el tema de la igualdad de dignidades. O sea, nos lleva de alguna manera de las estructuras sociales, llámese económica, llámese política, porque por el tema del poder es un tema que tiene que ver con las igualdades, llámese educacionales o culturales, a la igualdad respecto del trato. Igualdades que se han llamado interrelacionales, es decir, que tienen que ver con la relación en el trato y donde el concepto fundamental es el concepto de dignidad. La gran cuestión, el gran problema
Es que esto es cierto que es así. Hoy día las desigualdades son desigualdades de dignidad. Y que tiene que ver entonces con el trato, que tiene que ver con el reconocimiento. Pero entonces, la pregunta es, ¿y cómo se mide eso? Porque la igualdad económica o la desigualdad se mide. Todos conocemos el cuento, la distribución de ingresos, los deciles, etcétera, las distancias. La igualdad en el acceso a los derechos también se puede medir. Las tasas de escolaridad, en otra época las tasas de analfabetismo, las diferencias respecto del acceso a los recursos educacionales. ¿Cómo se mide la las desigualdades en materia de dignidad? Y también la pregunta inmediata es, bueno, una cosa es cómo se mide y otra cosa, ¿cómo se asegura una sociedad de igualdad en materia de dignidades, del trato, del reconocimiento? Porque suponen una transformación de la sociedad en términos de una mucho mayor horizontalidad. Ya no es poner digamos, a disposición de todos y todas los recursos económicos o el acceso a la norma jurídica del derecho. ¿Y quiénes son las desigualdades entre quiénes? ¿Quiénes son los actores? En la época clásica del tema de la desigualdad, eran los sectores subordinados, las clases sociales, las que tenían menos acceso a los recursos económicos o a los recursos políticos y menos acceso a los derechos. Y entonces tenían organizaciones para luchar por la igualdad de la sociedad y por lo tanto proyectos de sociedad que aseguraban la superación de esa forma de desigualdad que eran las centrales. En esta sociedad de las desigualdades interaccionales, de las relaciones, de desigualdades en torno a la dignidad, al respeto, al reconocimiento, ¿qué tipo de sociedad es la que se construye? Ya no lo asegura como en otra época, bueno, el desarrollo o el capitalismo o el socialismo. Bueno, para conversar de estas interrogantes y de este tema, eh, contamos hoy día con una socióloga muy distinguida que ha dedicado su vida un poco a este estudio de las desigualdades desde esta perspectiva y al mismo tiempo ha trabajado en otro tema que no sé si tendremos el tiempo de analizarlo, que es el tema del clima emocional, que están relacionados, por supuesto. En el clima emocional el tema de la dignidad aparece. Bueno, se trata de Macarena Orchard, académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, fue alumna mía hace muchos años en la Universidad de Chile, es doctora en la Universidad de Nottingham y magíster en Sociología en la Universidad de Warwick. Actualmente está, como digo, en la Universidad Diego Portales, directora del magíster en Métodos para la Investigación Social en la misma casa de estudio, ha sido consultora de programas de Naciones Unidas, del PNUD, precisamente, que ha tratado mucho de estos temas de desigualdad, y directora de varios proyectos colectivos de investigación. Es un gusto enorme contar con ella hoy día. Macarena, bienvenida. Y quisiera partir por precisamente esto de cómo se puede medir el tema de la desigualdad para ver cuáles son los sectores más vulnerables y si se pueden constituir en actores
que luchan contra eso. ¿Y qué pasa con estas desigualdades en este campo? Por ejemplo, ¿cómo los actores clásicos, como los partidos políticos, pueden luchar contra esa dignidad? Contra esa desigualdad. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesor Manuel Antonio, por esta invitación. Es para mí un gran honor y alegría estar acá. Y la pregunta que me hace es muy interesante. Hablar de cómo se mide la desigualdad de dignidad o esta desigualdad interaccional que usted mencionaba es una de las preguntas que me vengo haciendo hace muchos años y su respuesta no es sencilla. Hace varios años, distintos estudios en Chile venían mostrando que cuando las personas narran sus experiencias de desigualdad, y es algo que a los sociólogos, a las sociólogas siempre nos ha interesado mucho, ¿cierto? Entender cómo se vive la desigualdad. Hace tiempo que observamos que al hablar de la desigualdad, el malestar narrado, por decirlo así, de la desigualdad, muchas veces se asocia no solamente a lo distributivo, como usted bien decía, es decir, a la idea de esta molestia porque algunos tienen mucho más que yo en el ámbito distributivo, sino a una molestia en torno a esta sensación de que a mí me tratan distinto que a otros, ¿no? Hay una frase en el lenguaje chileno que dice esto muy bien de manera intuitiva, el cómo te ven, te tratan, ¿no? En la sociedad chilena, esta idea de según cómo nos vemos, nos tratamos, nos miramos, nos hablamos de una cierta manera. Y yo creo personalmente, por lo que venían mostrando estos estudios también y por lo que he observado en estos años, que ahí está el dolor, podríamos decir, de la desigualdad, mucho más que a veces que incluso en lo distributivo per se. No, no es que el otro no duela, pero acá hay un dolor. Perdón, se trata de un trato, el rechazo a un trato diferencial, porque el trato diferencial, digamos, uno tiene que aceptarlo. ¿Eh? No Sí. se trata igual a un niño que a un adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata la idea como de injusticia respecto al trato. Es que ahí usted tocó un tema clave, porque por eso hay que diferenciar también tipos de demanda de respeto y tipos de demanda de dignidad y también tipos de demanda de horizontalidad, como usted lo mencionó. Cuando uno lo habla desde la perspectiva de las diferencias de clase, por ejemplo, que es un tema que a mí me ha interesado mucho, evidentemente la molestia está asociado a un trato diferencial por razones de clase, ¿no? Ahí el concepto cotidiano que atrapa esta sensación es el mirar en menos, ¿no? Ser mirado en menos producto, por ejemplo, de la clase social. Pero también eso se puede reflejar, por ejemplo, en un trato diferenciado en salud. Uno de los ámbitos donde más también hay como dolor o molestia en la sociedad chilena, por ejemplo, tiene que ver con la espera en salud o con el trato poco considerado, por ejemplo, de un doctor o una enfermera o de un guardia, por ejemplo, en la sala de espera de una posta, por ejemplo. Ese tipo de experiencias se asocian a un trato cierto diferencial, pero que es diferencial producto de la condición de clase. Ahora, lo que usted mencionaba, evidentemente, cuando yo hablo un trato diferencial a un niño, un trato diferencial a un adulto, en ese contexto ese trato diferencial se asocia a la posición de esas personas, no en términos de clase, sino en términos de jerarquía de autoridad, ¿no? Y en ese contexto, las diferencias de trato podríamos decir que están más legitimadas. No hay una sensación de injusticia, como usted bien decía. Hay una sensación de injusticia cuando a mí me tratan mal producto de mi clase, pero no hay una sensación de injusticia cuando a mí me tratan diferencialmente, necesariamente producto de mi edad o producto de mi posición en una jerarquía de autoridad. Ahora, eso también es un poco relativo, porque parte de las cosas que nos están tensionando hoy día también como sociedad es que incluso en el ámbito de las relaciones de autoridad, también estas expectativas de horizontalidad están calando, ¿no? Y eso es algo que el trabajo, por ejemplo, de Katia Araujo viene mostrando cierto tiempo y tiene que ver con que también a veces los jóvenes tampoco se sienten, ¿cierto?, tan cómodos en estas relaciones verticales, ¿cierto?, tradicionales de autoridad que justificaban tratos diferenciales. Entonces, a lo que voy es todo lo que tiene que ver con cuándo se justifica o no se justifica un cierto trato, cuán legítimo o no legítimo nos parecen ciertos tratos, es algo que está muy tensionado hoy en día. Me da la impresión en la sociedad chilena, y claro, la dimensión de clase es una de las dimensiones, pero hay otras dimensiones donde también aparece. Claro, pero cuando se habla respecto de clases o Sí, respecto de lo distributivo, de los recursos, etcétera, se habla más bien como de injusticia. No se habla de dignidad.
Usted dice como en el lenguaje cotidiano, ¿no? Claro, claro, claro. Digamos, la demanda era una demanda por justicia social. Hoy día la demanda, si sigo bien las cosas que usted ha escrito, es demanda por dignidad, por reconocimiento, por respeto. ¿Cómo se produjo ese cambio? Sí, es que esa pregunta es fundamental, porque efectivamente lo que pasó, yo diría, previo al 2019, previo al estallido social, varios estudios sociales venían mostrando, ¿no? Como este malestar en torno al trato, ¿cierto? En torno a este trato diferencial. Pero cuando ocurre el estallido social, eh, para mí, obviamente para muchos colegas, fue llamativo que la palabra como que aglutinó, ¿cierto? La demanda social fue la palabra de dignidad, como usted bien dice, no fue una demanda donde se pedía más justicia, como a lo mejor en la época, no sé, posterior a la dictadura, por ejemplo, habían grandes demandas de justicia, acá había una demanda por dignidad. Hasta que la dignidad se acostumbre era la frase central. Exacto, exacto. Y ahí la pregunta es, ¿qué significa la dignidad? ¿Cierto? ¿Qué significa la dignidad cuando es movilizada como un concepto político, ¿no? Por distintos actores. Además, en el estallido social sabemos que la cantidad de actores que se movilizaron fueron bien diversos, no todos se movilizaban por las mismas razones. Eh, y la lectura que yo hago de esa demanda es que la dignidad es un concepto muy interesante. Yo siempre digo es un concepto de mínimos, ¿ya? Y me voy a explicar. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de merecimiento, porque hablamos de qué es eso mínimo que todos merecemos en función de lo que nos vuelve iguales, ¿ya? Eh, en las sociedades hay ciertas ideas, ¿cierto? Normativas también, de que hay dimensiones en las que somos todos iguales y por ende merecemos lo mismo. Eso tiene que ver con la idea de los derechos. Los derechos, evidentemente, es una encarnación de ese ideal, ¿cierto? De que todos merecemos algo. Y también hay ciertas desigualdades que están muy legitimadas en la sociedad chilena. Hay desigualdades que gozan de alta legitimidad. Pero cuando se pide dignidad, mi impresión es que lo que se moviliza ahí es que el mínimo que todos merecemos por pertenecer a esta comunidad colectiva, a esta comunidad política que se llama Chile, está dejando de ser, no está zanjado. Hay una sensación de insatisfacción con respecto a esos mínimos. Y de esos mínimos hay que conversar. ¿Qué es lo que todos merecemos por pertenecer a esta comunidad? Y es interesante porque esa demanda eh, era bastante, quizás nosotros pensábamos que era muy interaccional, tenía mucho que ver con el trato, con cómo nos miramos, con cómo nos relacionamos, pero el estallido social mostró que no era solo interaccional. Y ahí es donde las cosas también se vuelven un poco confusas. De hecho, en el estallido social hay una demanda que no es solo de trato digno, es de vida digna, ¿no? La vida digna que también refiere a cosas como vivienda digna, salud digna, educación digna, ¿cierto? De hecho, hay colegas que vienen estudiando hace tiempo qué significa esto de la vivienda digna. Por ejemplo, pienso en los trabajos de Nicolás Angelco, por ejemplo, de Miguel Pérez, ¿no? Hay colegas interrogando esa pregunta. Entonces, yo creo que mi impresión es que en el estallido social, esta demanda por dignidad, sí tiene mucho que ver con lo interaccional, pero no solamente. Y yo creo que tiene que ver con una sociedad que no ha logrado, de alguna manera, cuajar un arreglo social en el cual las personas sintamos que tenemos todo aquello mínimo que merecemos por pertenecer a esto que llamamos, digamos, Chile, ¿no? Eso no está, esa base no está clara, no está consolidada, no hay, de hecho no hay acuerdo en torno a qué es eso mínimo que merecemos. ¿Qué es lo mínimo que merecemos? Y por eso yo creo que salud es un ámbito súper interesante porque la salud es un ámbito donde, a pesar de que muchas personas siguen legitimando, por ejemplo, la existencia de sistemas privados de salud, como las ISAPRE, etcétera, en general está la expectativa, ¿no? De que cuando yo estoy enfermo, el Estado esté ahí, me sostenga, pero me traten bien, me cuiden, de que el médico me trate bien, de que la enfermera me trate bien, de que me miren como un igual. Hay una expectativa interesante ahí. Algo está pasando de que esperamos que en salud en particular nuestras diferencias de alguna manera no hagan ninguna mella en cómo nosotros somos tratados, atendidos, etcétera. Y yo pienso que esa demanda está cada vez más fuerte. El estallido es la expresión, eh,
Sin embargo, uno no ve en el estallido, y este es el punto como complicado, la demanda por igualdad. Ve la demanda por dignidad casi, yo diría, individual. Estoy de acuerdo. No hay la demanda por un tipo de sociedad que garantice la dignidad, la igualdad de dignidades. Y mi impresión es que eso también ocurrió con el proceso constituyente, donde hay más la demanda de dignidades. Y es lo que me parece muy bien. ¿Eh? Y un horizonte general. Pero frente a eso, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Porque la igualdad de dignidad, las dignidades son, digamos, de una magnitud enorme. Hay dignidades en todos los planos de la vida. ¿Cómo asegura una estructura o hace que la demanda por dignidad no sea simplemente la demanda por una utopía, el eslogan que logra movilizar por lo que está detrás, pero cómo apunta a una estructura? Porque, digamos, usted dice justicia o igualdad económica, usted dice ya, hay estructuras económicas, hay políticas, ¿no es cierto? Y hay actores políticos que tienen distintas percepciones de cómo o proyectos para asegurar esa igualdad, tanto la igualdad económica como, llamémosle, la igualdad económico-social, digamos, ¿eh? Que son los recursos, educación, etcétera, pero también como la igualdad política, es decir, se supone que la democracia acerca más a la igualdad política que otra forma, porque supone alguna forma no completa, de redistribución del poder. Pero cuando se trata del nuevo ideal, que es la estrella en el firmamento, como diría Bobbio, respecto de la igualdad para la izquierda, esa nueva estrella que es la dignidad, ¿qué tipo, qué exigencias hace a la estructura de la sociedad, a los cambios en la sociedad para que eso se asegure? ¿No tiene que ver estrictamente con la manera como la gente se relaciona o también supone alguna estructura social? Yo creo que supone una estructura de sociedad y creo que es una demanda tremendamente exigente y creo que es una demanda que requerimos como cientistas sociales interpretar y creo que no hemos terminado de interpretarla, ¿ya? Por eso yo mencionaba antes que a mí me parece muy interesante este tránsito, yo observo un cierto tránsito entre esta idea del trato digno hacia la vida digna. ¿A qué voy con eso? Previo al estallido social, en estos estudios de desigualdad donde veníamos como observando esta idea de que había un malestar en el trato, lo leíamos mucho desde cierto lo interaccional, desde un descontento en el plano de lo interaccional, pero yo creo que el estallido social nos mostró que no es solo interaccional, evidentemente. Entonces, esas demandas de dignidad están, digamos, permeando distintos ámbitos de la vida social, como no es solamente trato, también puede ser la atención en salud que yo recibo, pero no solamente en términos de lo interaccional, sino también en términos de la calidad de esa salud que recibo, o puede ser también la calidad de la educación que recibo. Entonces, lo complejo de la palabra dignidad, profesor, es que es una palabra em, que en el fondo yo siempre digo requiere ser operacionalizada. En sí misma la dignidad es un horizonte normativo que no dice mucho, ¿sí? Eh, nos lleva hacia un lugar, ¿cierto? Nos lleva como yo digo, hasta esta idea de que hay un sentido del merecimiento que está siendo amenazado y que probablemente tenemos que, como sociedad, preguntarnos qué está pasando. Hay un malestar ahí que tenemos que, digamos, traducir. Pero la dignidad tiene que ser operacionalizada. Cada sociedad debe ponerse de acuerdo en torno a cuáles son esos mínimos que debemos garantizarle a todos los sujetos. Y eso implica, pienso yo, dimensiones que son profundamente interaccionales y que son muy difíciles de atacar. Cuando usted preguntaba esto es estructural, ¿qué significa trabajar interaccional? Trabajamos en la educación, trabajamos en la cultura, generamos espacios de encuentro simétricos donde las personas aprendamos a tratarnos como iguales, por ejemplo. Hoy tenemos una educación profundamente segregada, por ejemplo.
¿Cómo aprendemos a tratar a los otros con igualdad y simetría si nunca nos encontramos con los otros diferentes? ¿Cuáles son los espacios de encuentro? ¿Son las plazas públicas, por ejemplo? ¿Es la calle? ¿Es el transporte público? ¿Hay realmente la posibilidad de tratarnos como iguales, de tratarnos con respeto, si vivimos completamente segregados? Entonces, en ese sentido, claro, evidentemente hay una dimensión de lo interaccional que tiene que ser pensada desde cómo construimos sociedad, si tenemos una educación que habilita interacciones simétricas o no, si tenemos una cultura que nos permite pensarnos más desde la simetría y no solamente desde la simetría, pero también hay demandas que son estructurales. O sea, insisto, el tema de salud. Esas son demandas que también son distributivas, tienen que ver con los recursos, tienen que ver con cuántos recursos pone el Estado, ¿cierto?, para que todas las personas tengamos acceso a la misma salud, por ejemplo. Y ahí no es solamente, A la misma salud, ¿eh? A sí, la misma salud, ya, de acuerdo. Pero sí, un primer problema ahí, pero acceso a la misma salud no es acceso al mismo trato. No es acceso al mismo trato. Entonces uno dice, ¿cómo resuelve el problema del trato, del respeto? No solo a través, ¿no es cierto?, de medidas estructurales que realmente me aseguren el derecho a la salud. Pero ahí estamos volviendo a, a la fórmula, a la definición tradicional de igualdad, que es igualdad en el acceso a los recursos. Si sí, el tema es dignidad y por lo tanto eso se expresa en el respeto o en el trato, no es solo provisión de servicios en igualdad, supone cambio en algo. ¿Y eso cómo se logra? Y el otro campo, que yo creo que también es complicado su resolución, es eh, cómo aseguro la igualdad en la decisión que afecta a la sociedad, es decir, la igualdad respecto del poder. Eso no necesariamente tiene que ver con el concepto de dignidad. O si lo tiene, habría que operacionalizarlo y ver cómo lo tiene. exacto, ¿no? Usted lee súper bien el problema, profesor, cuando usted me decía cómo se resuelve esto, ¿cierto?, de la igualdad del trato o la igualdad interaccional. Es que en el fondo no sabemos. En el fondo, eso es lo que tenemos que investigar. Es muy complejo y es desafiante pensar en cómo yo afecto la vida interaccional de una sociedad, ¿cierto? Es distinto, como usted bien decía, cuando simplemente se hablaba de derechos o de garantizar derechos, de acuerdo, nosotros podemos garantizar ciertos derechos concretos, pero cuando yo quiero que las normativas afecten las relaciones sociales, el cómo nos tratamos, el cómo nos miramos, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Eh, un tema interesante en este sentido, para pensar un poco esto, tiene que ver, por ejemplo, con la tremenda judicialización que hoy día estamos observando a nivel social de las relaciones sociales. Hoy en día, por ejemplo, en el campo laboral, la ley Carín, por ejemplo, o en distintos ámbitos de la vida social, estamos llenos de leyes que están intentando regular las relaciones sociales, regular la convivencia. Porque en el fondo regular el trato tiene que ver con regular la convivencia. Tiene que ver con regular cuál es la manera correcta en que yo me refiero a ti, o te hablo, o te trato, o te miro, o no, en fin, en distintos contextos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿tiene la normativa, tiene la ley la capacidad de afectar esa dimensión interaccional? ¿La puede orientar? A mí esa pregunta me parece fascinante y no estoy tan segura de que de que las normativas tengan la capacidad de afectar las interacciones del modo en que necesita una demanda de dignidad para ser realmente resuelta. Yo creo que las normativas pueden orientar, evidentemente, ¿cierto? El miedo a la sanción puede, evidentemente, hacer que las personas cambiemos un poco nuestras conductas. Pero en realidad, y por eso yo ponía el ejemplo antes de la plaza pública, de la escuela, eh, es muy difícil eh, trabajar el tema del trato simétrico, que en el fondo es lo que pide una demanda de dignidad, es trato simétrico, trato horizontal. Es muy difícil trabajar o generar un trato simétrico y un trato horizontal, insisto, si no tenemos espacios donde nos encontremos entre personas de distintas clases sociales en el ámbito de la convivencia cotidiana.
Para poner un ejemplo súper concreto, profesor, cuando una persona, por ejemplo, de escasos recursos, va a un hospital y el médico o el cuerpo médico que lo atiende es una persona de alto recurso, ese puede ser el único momento en que esas personas se encuentran en la vida cotidiana. Y es un espacio esencialmente asimétrico. En la relación médico-paciente hay una asimetría, así como cuando las personas de eh, altos recursos se encuentran, por ejemplo, con una empleada doméstica, una asesora del hogar o con un guardia también en sus vidas cotidianas. Si esos son los únicos espacios en que se encuentran con personas de otras clases sociales, son espacios inherentemente asimétricos, cruzados por la simetría de la autoridad, en ese caso también, ¿cierto? De la autoridad del trabajo. Entonces, ¿cuáles son esos espacios en que nos podemos encontrar de manera simétrica, ¿no? Seneca tenía un libro muy bonito que se llamaba Vivir juntos, ¿no? ¿Cómo podemos vivir juntos en un espacio de simetría? Entonces, ¿Quién claro, decía? ¿cómo? ¿Quién decía? ¿A quién citó? Richard Sennett, recuerdo, en un libro. Ya. Digamos, Alain Turán, uno de sus principales libros es ¿Podremos vivir, Podemos vivir juntos? juntos, sí, ¿Podremos vivir juntos? podremos vivir juntos, exactamente. Y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Claro, en ese libro Turén se lo pregunta, ¿cierto? Mucho a propósito de las diferencias, ¿no? También de las diferencias, porque también estamos en un mundo donde estamos reivindicando muchas diferencias identitarias, ¿cierto? Entonces es difícil. ¿Cómo podemos vivir juntos en la diferencia? Pero yo añado el componente de clase, que claro, parece como que me estoy yendo al pasado, en el sentido que me estoy yendo como a reivindicaciones anteriores, pero es que Sí, las desigualdades de clase y la experiencia de diferencia de clase en la vida cotidiana sigue existiendo. absolutamente. Otra cosa es que las clases como actores no sean los actores más relevantes, pero el tema, la clase, lo que significa eso desde el punto de vista de las relaciones y de la desigualdad, sigue siendo clave. Exacto, ese es el punto. Entonces, puede que hoy día no tengamos acciones de clase. Bueno, eso habría que, obviamente eso lo podemos discutir, pero podríamos pensar que no tenemos acciones de clase o menos que antes, bueno, en fin, y sí, entonces es un tema de discusión súper grande, sobre todo con colegas más marxistas, ¿no? Pero independientemente de eso, eh, la experiencia de clase sigue existiendo. Y no ver esa dimensión de la experiencia cotidiana de la clase nos ciega a entender mucho de la vida social. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Andrew Sayer, un sociólogo inglés, que él decía, la experiencia de clase es una experiencia inherentemente moral, porque la diferencia de clase se vive como diferencia moral, no se vive solamente como diferencia económica. Se vive en la dimensión de las diferencias de valoración, se vive en el sentirse menos que otros y en el ser mirado en menos por otros, ¿no? ¿Cómo trabajamos eso? Cuando se dice que Chile es un país clasista, es una manera de hablar de eso también, de un país donde las diferencias de clase se notan mucho, no solo porque hay diferencias económicas evidentes entre las personas, sino porque el trato es muy diferente entre ellas y porque no solamente porque tienen como códigos distintos, que a lo que lo sabemos hace tiempo, sino porque hay efectivamente esta dimensión intrínsecamente moral, ¿no? De que hay sujetos que aparecen o se viven o tratan a otros como superiores versus otros que son tratados permanentemente como inferiores. Y eso es parte de la vida cotidiana y es doloroso, es tensionante, es incómodo. Yo no digo que sea lo único que explica evidentemente el estallido social, por eso yo digo el estallido social, no podemos equivocarnos y pensar que fue solo una demanda interaccional, yo creo que no, pero hay un componente ahí y es muy difícil de tratar. Y la pregunta es ¿cómo podemos abordar eso? Espacio, los espacios de encuentro son claves. Eso supone, digamos, no solo que los espacios reflejan actualmente desigualdad, llamémosle estructural, la clásica, sino que en los tipos de espacios que existen ahora son espacios que dificultan el encuentro con el otro. La estructura de la sociedad, de las ciudades, por ejemplo, y Santiago, y es un caso espectacular. Hay mundos civilizatorios distintos que no se conocen. Entonces no se puede con eso pensar que vamos a tener una comunidad o que vamos a sentir eso como una comunidad. Se sienten, digamos, extranjeros de un lugar con otro. O siervos que tienen que acudir a esos lugares para tener el trabajo. O sea, ahí tenemos un problema en los espacios
territoriales, pero también en otro tipo de espacios. O sea, yo tengo la impresión, por ejemplo, que esta es una cuestión que es muy discutible, pero que el espacio, llamémosle virtual o digital, en vez de haber generado igualdad, crea la apariencia de una igualdad donde cada uno se convierte en el actor principal o en igualdad absoluta con la identidad con el que está, en que lo escucha, ¿eh? Y segrega o discrimina o ataca a los otros participantes en ese espacio digital. Y ahí yo no sé eso qué salida tiene. Bajo la ilusión de igualdad, porque todos tienen acceso a eso, todos sabemos que también hay razones económicas que diferencian y que no todos tienen igual acceso, pero al principio todo puede llegar y decir lo que se le ocurra. Y eso no contribuye ni a aumentar la dignidad, ni es igualdad de dignidades. Puede ser igualdad de espacios para decir lo que se me ocurra contra el otro. Totalmente. De hecho, yo en un momento también me había preguntado si los espacios digitales no generaban mayor simetría, porque todas las personas de alguna manera tenemos cada vez más, no todos, pero cada vez más acceso a Internet y eventualmente todos pueden tener acceso, por ejemplo, a un perfil y hacer comentarios, ¿cierto?, en una noticia, en fin. Pero efectivamente lo que pasa es que en el ámbito de las redes sociales también hay diferencias de poder. Usted había mencionado el poder antes, o sea, hay personas que tienen más y menos recursos de visibilidad que saben o tienen los códigos para moverse mejor o no en esas redes sociales. Entonces, así como en el espacio de la calle, por ejemplo, hay diferencias de recursos que te permiten moverte mejor o peor en la calle, esto es lo mismo, pasa lo mismo en el ámbito de las redes. Entonces, las diferencias siguen existiendo y además las redes han catalizado, curiosamente, bien interesante eso, ahí pienso en los trabajos del profesor Raimundo Frey, por ejemplo, que ha estado investigando eso, cómo se ha transformado en un gran espacio de maltrato también, o sea, en un espacio donde efectivamente en pos a veces del anonimato o en pos de sentirte más seguro porque estás detrás de un computador y no estás obviamente cara a cara, te atreves, ¿no?, a decir una cantidad de cosas que en la presencialidad no dirías, y eso es bien complejo también para la cohesión social. Bueno, con esta nota relativamente pesimista, pero que plantea dónde están los problemas. Tenemos que terminar. Muchas gracias, Macarena, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.